Familia, buenas tardes. La última vez que estábamos por aquí, más o menos a esta hora, estaba todo por escribir y ahora no es que esté todo escrito, pero sí buena parte, al menos el desarrollo, ¿no?, del guión de lo que van a ser los próximos 4 años, tanto en Madrid como en Ceuta. Nos referimos a las elecciones generales y autonómicas y también las europeas, que a fin de cuentas son las que más debían importarnos y las que menos tenemos en cuenta, que se han desarrollado en los últimos 2 meses. Les recuerdo que hace 2 meses, la última vez que estábamos por aquí, el Partido Popular concatenaba una serie de victorias incontestables desde 1993 hasta el pasado 28 de abril en las elecciones generales y prácticamente coleccionaban mayorías absolutas desde principios de siglo en las elecciones autonómicas. Además, Ceuta era un feudo, bueno, pues prácticamente inexpugnable, no había ninguna variación significativa desde 1994 para el PP en las elecciones europeas. Bien, pues todo esto ha saltado por los aires en apenas un par de meses y vamos a parafrasear a Fray Luis de León. Decíamos ayer esto y lo decíamos en compañía de nuestros dos invitados de hoy, de Pablo Matés, a mi izquierda, física. Buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi derecha, física, don Miguel Ángel Mendoza, de la cadena SER de Radio Ceuta. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Todo ha cambiado, pero todo va a seguir igual, como el gato pardo. Hombre, yo creo que todo no va a seguir igual. De entrada porque, por ejemplo, aquí en Ceuta, sin ir más lejos, el gobierno parece que lo que va a resultar es un gobierno que no va a tener mayoría absoluta y va a tener que negociar los presupuestos generales de la ciudad, que es donde realmente se recogen monetariamente las políticas a desarrollar, con lo cual parece que van a cambiar bastantes cosas. Miguel Ángel. Coincido totalmente con lo que dice Pablo. Está claro que ha cambiado el panorama, aunque pueda gobernar supuestamente con una minoría, pero esa minoría es una situación de cierta debilidad y el documento más importante que tenemos en Ceuta es el presupuesto. Y ahí es donde el resto de partidos que tienen posibilidad de alcanzar mayorías con el PP pueden introducir sus medidas o al menos introducir algunas de esas medidas. Pero bueno, vamos por partes porque, como les decíamos, la última vez que hicimos este Gran Vía, estábamos a días de que comenzara la campaña de las elecciones generales, que aunque parezca que fuera hace 7 años, hace un mes. Yo he envejecido como 7 años en un mes y medio. Sí, no, yo también. Yo, como sufrido de periodista, me encantaría que estas cosas fueran cada 7 años, ¿no? Y además todas del tirón y hasta la próxima media generación, ¿no? Pero bueno, decíamos, ¿ha podido tener alguna influencia en lo que pasó el 26 de mayo, este pasado domingo, aquello que sucedió el 28 de abril? Hombre, yo creo que está claro que sí. Está claro que sí, para mí es evidente que ha tenido influencia. Hay algún factor que otro que puede ser más o menos claro desde ese punto de vista de qué es lo que ha influenciado el resultado del 28 de abril en el del 26 de mayo. Y yo creo, por ejemplo, que el PSOE se ha beneficiado de su efecto ganador, de ese efecto halo que parecen tener los ganadores, que ha habido mucha gente que en condiciones normales, seguramente antes del 28 de abril, pensaba que en las municipales iba a votar una de las otras dos formaciones localistas por el espectro de la izquierda, y al final han acabado repitiendo el voto del 28 de abril porque se quedaron satisfechos con lo que pasó. Y por otro lado, yo creo que también ha habido mucha gente que seguramente estaba pensando en castigar al Partido Popular después de 18 años en el gobierno porque tenía cierto descontento, que ha acabado, por temor a que Vox pudiera realmente ganar las elecciones, regresando al Partido Popular y dándole su apoyo. Y yo creo que lo más evidente de eso son los resultados de Ciudadanos. Ciudadanos en las generales saca 4.500 votos en ese entorno, parece que va lanzado, y de pronto un mes y 2 días después, o un mes menos 2 días, se desinfla, se queda en el 4,5%, que no le da acceso a la Asamblea, con el agravante además de que en la urna de al lado, en la de las europeas, realmente hay 2.500 personas que depositan su confianza en esas siglas, pero que después, a la hora de traspasar ese voto de esta urna a esta otra, deciden que se lo dan a otra persona, que yo creo que es Juan Vivas, y que les ha robado ahí 1.000 votos, y yo creo que eso tiene que ver con que si Vox no hubiera sacado los resultados que sacó en las elecciones generales, seguramente la gente habría votado de otra manera distinta el 26 de mayo. ¿Miguel Ángel? Ha habido 2 vueltas. Por primera vez en España, al tener tan cerca unas elecciones generales y unas elecciones municipales y autonómicas, ha habido
Dime. Segunda vez, las primeras municipales y generales, yo creo que ninguno habíamos nacido o estábamos en pañales. Sí, pero me refiero con el efecto mediático que provoca ahora el hecho de la repercusión que pueda tener, la capacidad que tienen las redes sociales para modificar todo. Ese tipo de cuestiones ahora se ha visto claramente. Y lo que dice Pablo tiene muchísima razón, evidentemente. La circunstancia principal para mí es que en esa primera vuelta Vox fue el gran protagonista, independientemente de los otros dos partidos nacionales, de PP y PSOE, lo digo por la importancia en cuanto al número de votos, y la segunda vuelta le ha servido primero porque han entrado dos partidos nuevos, evidentemente, dos partidos que no habían concurrido a las elecciones generales, y segundo porque posiblemente no haya ilusionado tanto, la formación de extrema derecha no ha ilusionado tanto como ilusionaba supuestamente en la primera vuelta. Y ojo, 7 puntos menos de participación, que eso también se nota a la hora de depositar el voto, ¿no? Circunstancia que para mí estaba claro que a menos votación iba a favorecer más al partido que gobernaba en estos momentos, que era el Partido Popular, sin duda. Aunque haya perdido 4 escaños, en realidad ellos miran, el PP mira en función de lo que sacaron en las elecciones generales y pensaban que la catástrofe que iban a sufrir iba a ser mucho mayor y se han quedado por encima de los 10.000 votos, ¿no? Algo que... Además, eso es una coyuntura y es una circunstancia que no ha pasado en los últimos años. Generalmente, en las generales, el Partido Popular sacaba más votos que en las municipales. Cierto. Con semejantes parecidos de porcentajes parecidos o más o menos aproximadamente. Luego, en porcentaje de votos emitidos estaban más o menos parejos. Y además, es verdad que no eran tan seguidas, pero que más o menos sí tenían una cierta... Sí, porque además las participaciones eran una cierta continuidad en el tiempo, ¿no? y esta vez Juan Vivas ha conseguido dar la vuelta a eso como un calcetín y ha conseguido un mayor porcentaje de apoyo sobre los votos emitidos y más votos de una manera muy sensible en las autonómicas o en las municipales que lo que sacó el partido en las generales, que es un dato llamativo ese también, ¿eh? Sí. De hecho, el efecto Vivas no sabemos si es por el vídeo de última semana de campaña, que ha despertado cierta ternura entre sus posibles votantes que a lo mejor habían decidido votar a otra opción, o habían decidido quedarse en casa, o en las generales de alguna forma castigar también al Partido Popular. No sabemos qué influencia, eso lo dirá el tiempo, evidentemente, en un análisis mucho más sosegado. Sí, es cierto que estas cosas suelen ocurrir, es decir, a veces ha habido elecciones, quizá no tanto en Ceuta, pero sí a nivel internacional, ¿no? Que se han resuelto por pequeños detalles, ¿no? Kennedy de pie contra Nixon y se veía cómo Nixon sudaba y encima el otro lo sacaba a 2 metros, Mitterrand diciéndole sí, señor primer ministro a Chirac. Son cosas que a lo mejor, pues en el consciente suelen calar y a lo mejor no sabemos el efecto del vídeo. Pero a mí sí me gustaría hablar, ya que lo planteas, del efecto Vivas. ¿Ceuta vota a Juan Vivas o vota al Partido Popular? Porque quienes sean partidarios de la primera respuesta lo tienen más claro que nunca. Es decir, ha habido 3 elecciones, 2 de ellas las pierde el PP y en las únicas en las que se presenta Juan Vivas, gana el PP. Bueno, esto es un hecho que las generales sí se puede decir que las pierde el PP. Y las europeas. Pero no porque las gane el PSOE, sino porque en realidad en su competición y en su espectro es verdad que Vox en las generales consigue quedar por delante del Partido Popular. Lo otro, bueno, hay que entender que el PSOE, tanto en europeas como en generales, juega con la ventaja de no tener una competencia real en su mismo espectro y aglutina todo el voto de izquierdas de la ciudad, y el Partido Popular, pues por primera vez en mucho tiempo, competía con otras 2 formaciones mordiéndole, digamos, en su electorado o en su espectro ideológico, ¿no? Que son Ciudadanos y Vox. Y entonces al final ahí sí hay una fragmentación, cuando en realidad, tanto en generales como en europeas, en el lado de la izquierda esa fragmentación no existía, o si existía de un modo muy tibio, muy tímido, pues porque Podemos aquí tiene la fuerza que tiene, que es casi nula, porque Exacto. No se puede considerar tampoco que haya habido una campaña de las europeas propiamente dicha, y esto es evidente. Pero sí es verdad que Vox consigue algo que es muy importante, que es rebasar en votos al Partido Popular en las generales, y que yo creo que a partir de ese dato y a partir de ahí, todo el electorado de ese flanco derecho de la sociedad empieza a plantearse cosas, ¿no? Y incluso también
se las había planteado ya antes de esa cita con las generales, el electorado de izquierdas, las propias formaciones vieron que había un peligro real de que Vox pudiera obtener el diputado y los 2 senadores y decidieron unir fuerzas, y la propia noche electoral el propio Mohamed Ali reconocía que estaba satisfecho con esa decisión, aun cuando le hubiera costado 3 diputados, con lo cual dice también bastante de cuál es la coyuntura, de cuál es la situación y de cómo se vivía ese fenómeno de Vox, por lo menos en el lado de la izquierda, y yo creo que en el lado de la derecha ha pasado también otro tanto parecido. Luego también es verdad que los partidos nuevos, y Vox lo es, necesitan tiempo para equivocarse. Y para defraudar a su electorado. Como cualquier persona y como cualquier proyecto político, como cualquier empresa, si estás nuevo y te acabas de estrenar, es difícil que metas la pata, pero que cuando te va pasando el tiempo por encima y las campañas, acabamos de decir, que envejecen mucho y muy rápido, pues es verdad que tienes tiempo de cometer errores que a lo mejor hacen abrir los ojos a gente que está dispuesta a apoyarte o a darte su apoyo y a votarte, y decir, igual no son tan maravillosos como los creía, ¿no? Y de ver si las promesas que han hecho en campaña se pueden llegar a realizar o no, porque en realidad, si tenemos en cuenta, con 6 escaños poco pueden hacer. Y luego que las municipales son unas elecciones en donde realmente, no aquí, en todas partes, se vota mucho más al candidato que yo creo que en ningunas otras. Ahí está el ejemplo de Vigo, con Abel Caballero sacando un 70 y pico % de los votos y la gente reconociendo abiertamente que las autonómicas votan al PP, por ejemplo. O en la línea, Sí, que ha sido un escandalazo. O en Cádiz, o... Sí, pero la línea es que se ha llevado 21 de 25. O en una de las... Eso ha sido ni en los tiempos de Vivas que sacaba 19 de 25, o sea que... No, pero bueno, incluso hay una capital que... hay 2 capitales en Castilla y León que tradicionalmente son feudo del Partido Popular. Zamora, yo creo que más o menos desde que salió el ciscampeador de ahí venía votando al PP, y Izquierda Unida ha sacado mayoría absoluta en estas elecciones, y después en Ávila un partido que se llama Juntos por Ávila, o por Ávila, creo que si no saca la mayoría absoluta se ha quedado a un escaño, ¿no? Y también es un feudo, bueno, pues del centro derecha, desde que un ilustre abulense llamado Adolfo Suárez se presentaba por primera vez, o sea... En fin, estas cosas ocurren. Año 2007, circuito de Interlagos en Brasil. Se juegan el Gran Premio de Fórmula 1, el título mundial. 2 McLaren, Hamilton y Fernando Alonso, y un tercero que pasaba por ahí, Kimi Raikkonen, que después de que Hamilton reiniciara, error de principiante, por cierto, como tú decías, el motor del coche, bueno, pues empiezan a ponerse nerviosos en el box de McLaren y, bueno, pues acaba ganando el mundial. Luego no ha vuelto a ser campeón del mundo, pero Kimi Raikkonen sí tiene un título mundial. Trasladando esto a la política, ¿Raikkonen es el PSOE? Depende de él. Depende del propio PSOE. Saber gestionar esta situación. ¿Tú te refieres a nivel local? A nivel local. Si el PSOE va a ser capaz de consolidar Ceuta como una plaza, digamos, la que tengan garantizado el escaño los 2 senadores... Lo cierto es que se han lanzado a una campaña y han tenido un factor, que decía Pablo, han tenido un factor arrastre de las generales. Y ese factor ahora lo tienen que consolidar. O sea, que tienen que saber cómo negociar, estando en la oposición, pero siendo casi gobierno. Cuidado. Cuando digo casi gobierno es que si saben meter las 3, 4, 5 medidas que les permitan tener contento a su electorado, el suyo propio y el adoptado, vamos a llamarlo así, pues podrán consolidar esos 7 escaños. Hay que reconocer que el subidón ha sido brutal, de 4 a 7 y de 4.000 a 8.600 votos, es una barbaridad. La última vez que el PSOE ganó unas elecciones municipales de Ceuta lo hizo con 8 escaños. Sí, no, bueno, es que aquí vamos a dar una historia, Juanjo. Aquí no ha habido mayoría absoluta hasta que ha llegado el PP. Sí, no, pero digo que la última vez que el PSOE fue la fuerza más votada en Ceuta en una sí, claro. Pues es una cuestión que se lo tiene que trabajar muchísimo el PSOE a lo largo de estos 4 años. O sea, tiene que realmente saber quizás poner una vela a Dios y otra al diablo, saber jugar entre 2 tierras y tener en cuenta que tendrá que arriesgar, aunque sea oposición. Tendrá que arriesgar, porque será, por algunos momentos llegará a ser gobierno. Y me llamó la atención lo que dijo la delegada del gobierno el pasado lunes, cuando habló de los 4 años de estabilidad, mandando un mensaje al PP, pero también mandando un mensaje a su partido. Yo creo que por ahí va a ir la cuestión. Hay 2 administraciones, la central y la local, cada una gobernada por un partido diferente, pero vamos a no pisarnos la manguera, que entre bomberos sabemos a lo que jugamos.
Cuidado con eso. Ajá. ¿Pablo? Yo creo que el PSOE lo tiene muy complicado para incluso, si me apuras, mantener el resultado del domingo de aquí en adelante. Es verdad que está en una posición inmejorable para que, si hacen las cosas bien, puedan mantener y consolidar ese electorado, pero hay que ser muy realistas, y los números son los números. Entonces aquí, si uno mira hacia atrás, esa encuesta que dicen todos los políticos que es la que vale, que son las urnas, y repasa los últimos 15, incluso 20, o si me apuras 25 años de votaciones en Ceuta, hay una realidad que se repite y que es impepinable, y es que en el mejor de los casos para la izquierda, el electorado de Ceuta en un 66% es de derechas y en un 33% es de izquierdas. Y eso es lo que más o menos se reparte. Eso lo puede romper a lo mejor un día, en algún momento dado, alguna figura muy carismática, tipo Juan Vivas, pero en la izquierda, imaginemos, ¿vale? Y puede intentar empezar a darle la vuelta por ahí. Pero la realidad es la que es, y tanto en las generales como en las municipales, esos son los números. Lo que pasa es que al PSOE le va muy bien porque tiene ahora mismo una derecha fragmentada en varias marcas, y la gente tiene dónde elegir y elige. Y entonces por eso los resultados que obtiene son tan positivos y tan buenos, porque en esa fragmentación ellos han sabido aglutinar ahora mismo el voto de su espectro, reduciendo en estas municipales esa fragmentación a dos formaciones como el MDC y como Caballas a mínimos, y aglutinando todo ese voto. También hay que decir que desde 2011 para aquí parece que ese voto de izquierdas ha crecido y que se ha establecido en un entorno estable alrededor de los 10.000 votos, cosa que antes no pasaba, porque en el 2011 que los resultados fueron que Caballas sacó 4 diputados y el PSOE sacó 3, Caballas había sacado 4.400 votos, que si sumas lo que obtuvieron el domingo el MDC y Caballas, están ahí. Sí, correcto. Lo que ha pasado es que de 2011 hasta aquí, ya pasó en 2015, ese electorado de izquierdas parece que es o más propicio a ir a las urnas o que ha crecido, y aún así, con todo y con eso, ya te digo que no pasa del 33-35% más o menos del electorado. Entonces, el PSOE lo tiene difícil, tiene una oportunidad estos 4 años para hacer bien las cosas. Yo creo que, tal y como está el panorama político, de aquí a año y medio, 2 años, seguramente veamos algún movimiento que va a ser parecido a lo que se hace en los mercados económicos cuando uno quiere hacerse con una empresa de su competencia, y probablemente en algún momento, de algún modo, no sé si torpe, si hábil, si más cauto, más secreto, estoy convencido de que en el PSOE van a intentar plantearle una OPA, al menos a Caballas, probablemente también a la MIC, de alguna manera, ¿no? Por lo menos, para tratar ya de eliminarlos, porque han visto que les va muy bien cuando en la izquierda no hay esa competencia, y esto es así, y los resultados de este domingo pues seguramente serían otros, y seguramente hubieran forzado a que, si la derecha quería gobernar, tendría que sumar con Vox el PP. Bueno, pero también habrá que ver qué van a hacer Caballas y MDC, si tienen que redefinir, replantearse el proyecto. Es evidente que se lo tienen que replantear. Con los resultados que tienen, es evidente que se lo tienen que replantear. Es que sumaban 7 entre los dos hasta el pasado domingo. Claro, y hay que decir también que los resultados que son muy buenos para el PSOE, pero en términos globales para la izquierda local no son tan buenos. Han perdido un diputado. Cierto. Sí, y eso está ahí, hay que reconocerlo y hay que verlo. Han perdido un diputado, es verdad que lo pierden por 235 votos, pero lo pierden. Y son uno menos de los que eran. Al PSOE le va fantástico esta situación, están muy felices, pero la realidad es la que es. Es un diputado menos de grupos de izquierda, y el electorado no consigue romper esa barrera del 35%, con lo cual parece muy difícil que mientras esa situación no cambie, algún día esta ciudad pueda tener un gobierno progresista. Hombre, vamos a ver, partiendo que la participación ha sido de un 57%, para conseguir un gobierno de corte progresista tendríamos que tener una participación en torno al 70%, porque esa participación sería seguramente de izquierdas, posiblemente. Yo entiendo que sí. De hecho, con un 64% en las generales, el PSOE aglutina casi 14.000 votos, algo que, sumados los votos de la izquierda en las locales, no llega a esa cantidad. O sea que está claro que cuanto más se acerque a esa barrera del 70%, más fácil será para el partido que sea del lado de la izquierda contar con más escaños y con más posibilidades de ser una alternativa al flanco de la derecha. Una derecha que, en principio, claro, ahora se ha quedado solo con PP y con Vox. Ciudadanos también tendrá que replantearse qué es lo que hace en el futuro. Tiene 4 años de travesía en el desierto, que a ver hacia dónde va.
Bueno, Ciudadanos le puede salvar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, era algo que os iba a plantear. Que haya fallado el recuento. Como está empezando a fallar en otros sitios. O que sea un partido de implantación nacional y que Albert Rivera termine de consolidarse como una posible alternativa de gobierno a quien sea en Madrid. Yo ahí voy a hacer una salvedad. Yo creo que Ciudadanos, a pesar del duro golpe del domingo, tienen que ser mínimamente optimistas, al menos con su situación. Es verdad que es muy duro, es verdad que no tienes una voz en los plenos, que pierdes ese importante altavoz, que pierdes apoyo, que pierdes recursos y que pierdes de todo. Pero yo, si fuera ellos, lo que miraría es que parece ser que mi suelo está en 2.500 votos, que es lo de las europeas, y que sin la amenaza de ideas extremas que colapsen en un discurso de campaña, como ha pasado ahora, seguramente el suelo de Ciudadanos es de 2.500 votos. Como parece además que la formación en el ámbito nacional no solo no se va a desinflar, sino que va a ser clave en la formación de gobiernos ahora, con lo cual va a adquirir una relevancia bastante mayor y bastante potente. Replanteando algunas cosas y no volviéndose locos, yo creo que de aquí a 4 años los tenemos de vuelta en la Asamblea y seguramente con una situación diferente, porque también hay que ver qué hace Vox estos 4 años, ¿no? Que es importante. Esa es la pregunta. Claro. ¿Vox ha llegado para quedarse o estamos ante un suflé? Bueno, solo dará el tiempo. ¿Pero un suflé del tipo Gil? Efectivamente, es que Gil pasó en el 99 de tener 12 escaños a no presentarse, se presentó bajo las siglas del PIL, Partido Independiente Liberal. Correcto. Y bueno, y sacó cero, 800 votos. No, creo que 1.000 y poquísimos. 1.100, una cosa así, vamos. No le dio para que Manuel de la Rubia, que por cierto, sí, efectivamente era el candidato a la presidencia, ni siquiera estuviera el escaño. Entonces, no sabemos si estamos ante algo parecido o si por el contrario, sin tener unos números tan espectaculares como los de la irrupción del Gil en la Asamblea, al menos sí van a ser capaces de consolidar un suelo mínimo de votantes. Pues depende de la capacidad que tengan para influir en el gobierno actual. Es que depende de eso. Si no consiguen sacar ninguna medida, la gente se terminará decepcionando y se terminará desinflando, porque es normal. Es que sus medidas son muy claras y muy extremas, algunas de ellas. Y algunas completamente ilegales. Claro, entonces, claro, vamos a ver, oye, es que hay cosas ahí que o eres tu mayoría absoluta y las pones en marcha y seguramente siendo mayoría absoluta no podrían ponerlas tampoco. Yo voy a ir un puntito más lejos que eso, ¿no? Y es que al final es una formación y... primero voy a hacer una salvedad, porque estamos hablando del futuro y quiero decir que lo que digamos nosotros del futuro... Hemos dejado claro en las 2 porras, la de las generales y la de las municipales, que los periodistas no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que va a pasar. Yo las generales estuve más o menos acerca. De 20 que éramos jugando esa porra todos del gremio, nadie acertó ni en las generales ni en las municipales, y esto hay que decírselo a la gente de casa para que no nos haga mucho caso. Me parece correcto, honesto por nuestra parte. Y luego levántese y abandone el plato, por favor. Hasta luego. Y luego con Vox... hay una cosa que hay que tener clara también que les puede pasar, ¿no? Y es su actitud, con la que han desembarcado en la vida política. Yo diría que a nivel, o en el ámbito de la política nacional también, pero aquí parece todavía más acusado, son una formación que parece que no quieren ser gobierno. Y me explico. En los tiempos que corren, con la actitud con la que están desarrollándose en la vida política, parece que solamente van a poder entrar en un gobierno cuando tengan mayoría absoluta. Por lo menos aquí. Pero ellos lo repetían permanentemente durante la campaña. Vale, ¿por qué? Porque ha habido casos, y aquí los conocemos, de candidatos que le han negado la mano a otro candidato. Hay casos en donde te estás peleando prácticamente con todo lo que te rodea. Y lo que estás generando no es una construcción política de consenso, de entendimiento, de construir puentes, de arrimar el hombro juntos, sino que lo que estás construyendo es una idea de tu manera de entender la vida, la política, en donde parece que sobra todo aquel que no esté de acuerdo contigo. Y entonces eso, la única vía que te deja para llegar algún día a gobernar es tener una mayoría absoluta. Entonces, ambicionar eso a mí me parece muy difícil. Hemos visto que en el conjunto de España, en menos de un mes, lo vaticinaban las encuestas, se va a desinflar en las autonómicas y en las municipales, hay un tercio de votantes de Vox que no reconocen haber votado a Vox, que no lo recuerdan, en menos de un mes. Eso sí que es desinflar una burbuja, ¿no? Y entonces es algo parecido a lo que pasó en su día con el Gil, que al final nadie había votado al Gil y habían ganado unas elecciones. Pues entonces aquí pueden tener ese riesgo, y desde luego si siguen por esa vía de pelearse con todo aquel que no esté de acuerdo con ellos,
y con esa actitud tan beligerante, la gente al final va a tener claro que su voto lo está enviando a la oposición y que su voto va a ser para oponerse, pero no para construir ciudad, no para construir políticas que sirvan realmente y que tengan un efecto práctico. Y esto es lo que realmente al final pincha las burbujas. Te quiero decir, eso es sostenible durante un tiempo, tú puedes ser beligerante, pero no porque sea Vox. Sí, yo creo que le ha pasado a todo el mundo y también en los dos lados del espectro. Al final había mucha gente que dejaba de votar al PSPC en su día porque entendía que era un voto para tener un diputado en la oposición de manera permanente, y al final preferían intentar decir a ver si construimos una izquierda que sea algún día capaz de gobernar. Entonces ellos están también ante ese riesgo y ante ese reto, por así decirlo, es decir, cómo somos capaces de articular un proyecto ahora, después de habernos peleado con todo el mundo, en donde digamos, vamos a construir entre todos. O sea, este análisis es válido para vos y válido para aquellos que quieren tomar el cielo para asalto. También, claramente, y ahí está. Ellos, por ejemplo, porque es que a fin de cuentas, y con esto por favor que no se me enfade nadie, ni de uno ni de otro, Vox y Podemos yo siempre lo he interpretado como respuestas diferentes a un mismo fenómeno, que es el del colapso, el de la falta de, digámoslo así, de empatía, la corrosión, que no corrupción, la corrosión de los dos grandes partidos de ámbito nacional, de PP y PSOE. Es cierto que con los resultados parece que esto ha afectado más al PP que al PSOE, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en que de alguna manera son dos respuestas distintas a un mismo fenómeno. Pero la gente tiene ese apego hacia la vieja política. Es que el PP está ahora donde estaba el PSOE hace 4 años, porque hace 4 años el fenómeno nuevo era Unidos Podemos y ahora mismo el fenómeno nuevo es Vox. Entonces el PP está exactamente en el mismo caso en el que estaba el PSOE hace 4 años. Y el PSOE es decir, que si Casado resiste y es capaz de desinflar a Vox, efectivamente, puede ser alternativa. Y ha pasado eso, y es más, en Podemos yo creo que a su manera han asumido el error de esa prepotencia inicial con la que desembarcaron en esto, y si te das cuenta ahora mismo parece un partido muy capaz de sí que construir pactos, de que sí que sentarse a negociar cosas, ceder y conseguir que algunas de sus propuestas acepten a cambio de retirar parte de su discurso y parte de sus programas. Sí, entonces, pero Podemos estar ahora mismo prácticamente en caída libre. Bien, pero ¿por qué? Porque las cosas en política, aunque parezca, ¿no?, y en 30 días se pueda desinflar una burbuja y la gente no se acuerde de a quién ha votado, en realidad las cosas no pasan factura de manera inmediata, y yo creo que a Podemos la pasa factura ahora la legislatura pasada, que han sido muy, muy beligerantes, han recibido también mucha guerra en contra por parte de medios de comunicación, por parte del IBEX 35, porque van declaradamente en contra del IBEX 35. Entonces eso tiene unas consecuencias también, ¿no? Y yo creo que esto es lo que les está pasando. Bueno, y también por su propia ambición. Claro. Su propia ambición les ha condenado. Esto es lo que al final está pasando factura. Acordemos que hace 4 años pues, Pedro Sánchez dimite, deja de ser diputado, el PSOE tiene un guirigay montado de aquello es una fiesta. Nadie pensaba que esto fuera y ahora mira cómo están. Han pasado su propia travesía del desierto, y en ese sentido yo le digo a amigos míos del Partido Popular, les digo que en mi visión del asunto, el error que comete el Partido Popular, y está donde está ahora mismo, es validar a Vox por ganar la Junta de Andalucía, y sin ver más allá de que se abría un ciclo electoral con esas elecciones y que la gente tenía que volver a votar. Entonces al final lo que hicieron pactando ese gobierno es decirle a sus votantes que Vox era válido para castigarles y que si sumaban iban a gobernar. Si en lugar de eso tú estás dispuesto a sacrificar la Junta de Andalucía, decir, mira, que gobierne Susana Sánchez en minoría, vamos a pasar el ciclo electoral y después ya veremos que las mociones de censura existen, que los gobiernos en los parlamentos autonómicos se pueden rectificar, incluso se puede forzar el adelanto electoral, pero en el momento que tú le dices a tu nicho de votantes, si le votas a él y no me votas a mí, pero al final sumamos, vamos a gobernar como lo estamos haciendo en Andalucía. Y esa fue la campaña de las generales. Casado el último día estaba ofreciendo ministerios a Vox. Entonces, que al final le estás dando a tus votantes diciendo, vota de los 3 al que quieras, al que más te guste, y no pasa nada. Si tú a Vox le hubieras hecho el aislamiento en Andalucía tras las elecciones, le dejas muy claro al votante que esté dispuesto a castigar al Partido Popular y a huir, irse a Vox porque le gusta más, porque le parece más nuevo, porque le parece más bonito, que su voto va a ir a la basura. Igual que te digo que la irrupción de Vox en el Parlamento Nacional, por mucho que se haya hablado, es muy inferior al que tuvo Ciudadanos cuando se presentó la primera vez. Tuvo 40 diputados. Sí, y Vox ha obtenido 24, y parecía que el fenómeno Vox iba a ser mucho mayor.
que iba a ser más grande, que iba a acaparar más Yo diputados. creo que en algún momento en Vox, tanto en Ceuta como en el resto de España, asimilaron que podían ser incluso segunda fuerza política, que el Partido Popular se iba a desplazar por la ventana. Posiblemente, que incluso podían hacer el sorpaso con el Partido Popular o estar muy cerca. Y los resultados de Vox... pero es que es muy difícil a No, partidos pero es que nuevos además, en los resultados de Vox, irrumpir en determinados sitios, porque las circunscripciones de 5 escaños hacia Ahí es abajo, donde- ahí ahí es donde donde se fallan juega estos realmente el partidos partido, pequeños, ¿no? ahí es donde se juega el partido. Y los resultados de Vox, tanto en Ceuta como a nivel nacional, sobre todo en comparación, que no estamos hablando de un partido exclusivamente, ¿no? Un partido que tiene ya 5 años de vida, en comparación con 2015, bueno, pues son resultados fantásticos, ¿no? Para una formación que no tenía representación ni olerla en la carrera de San Jerónimo y ahora tiene 24. Sí. Saca 300 votos en Ceuta hace 4 años, ahora tiene 6 escaños, en la tercera fuerza política. En las generales creo que el índice de crecimiento fue de un 98,5% aquí en Ceuta, a pesar de no ganar. Es decir, los resultados de Vox, bueno, pues, Perdona, y para terminar de cerrar el ciclo y volviendo al principio del efecto Juan Vivas, esto que yo acabo de decir de qué hubiera pasado si en lugar de gobernar con Vox en Andalucía el PP hubiera invalidado esos votos del Parlamento de la Junta de Andalucía para decir no, yo con Vox no quiero gobernar, por lo menos de momento, porque todavía hay que votar más veces. La diferencia, el mejor ejemplo es lo que ha pasado precisamente aquí, porque puede haber efecto Juan Vivas, pero también Juan Vivas desembarcó en esta campaña con una postura completamente contraria a la de su formación en el resto del país. Sí. Lo primero que hizo fue poner ese cortafuegos y decir, yo con Vox no voy a gobernar. Y si queréis que yo gobierne, ese voto a Vox no vale, porque yo no voy a pactar con ellos. Y además lo está manteniendo después de las urnas. La prueba está en que sus resultados son mejores en las autonómicas que en las generales, son mejores en las autonómicas que en las europeas y que en el resto de elecciones autonómicas y municipales que ha habido en toda España, en aquellos sitios en donde más o menos la gente tenía claro que si votaba a Vox y después sumaba con el PP y con Ciudadanos, al final se podría articular un pacto, el PP se ha pegado unas castañas tremendas. Ahí está el ejemplo de Madrid, por ejemplo. A lo mejor en Génova deberían tomar nota de qué estrategia ha funcionado y cuál no. y además, volviendo a Andalucía, esto es un dato puro y duro, pero que no puede pasar inadvertido. Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía, justo obteniendo los peores resultados de la historia del Partido Popular en una convocatoria de elecciones autonómicas. Isabel Díaz Ayuso tiene visos de ser presidente de la Comunidad de Madrid cuando el PP ha perdido la Comunidad de Madrid después de casi 30 años, ¿no? Cuidado, que a ver si esto nos va a dar una sorpresa. Hablo de la comunidad, el ayuntamiento... Cuidado. El ayuntamiento está en el aire. A ver si la cosa al final no va a ser Es decir, tanto. el resultado está ahí. Bueno, en fin, estaremos pendientes, ¿no?, de contar. Un último apunte porque nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Creéis que dentro de 4 años tendremos partidos localistas directamente? Porque hemos hablado aquí de antes de replantearse, de redefinir el proyecto, pero son partidos que no tienen implantación a nivel nacional, es decir, no pueden acogerse al guante, ¿no?, que antes comentaba Pablo Matés con Ciudadanos. Es verdad que tiene una representación, pero muy aminorada, y tal vez ese voto de... Pero tú dices me dice que de desarrollo de los 4 años, presentarse y que saquen representación en las próximas elecciones. Que puedan desaparecer, me dice Caballas, el localismo tal y como lo conocemos ahora. Pues depende del trabajo que hagan en los próximos 4 años. Es cierto que se han quedado en fuera de juego. Las cosas como son. Ahora mismo son irrelevantes. Tanto MDC como Caballas no pueden decidir nada. Se unan con quien se unan, no deciden absolutamente nada. Claro, vamos a ver, si el PP quiere sacar los presupuestos, se tiene que apoyar, y si no quiere hacer nada con Vox, se tiene que apoyar en el PSOE. Única y exclusivamente, porque tampoco le alcanza, es que son tan irrelevantes que ni al Partido Popular ni le alcanzaría hacerle cesiones al MDC a Caballas, que le saldría bastante más barato que hacérselas al PSOE. Seguro. Pero es que no le alcanza. Seguro, y haría contrapeso con... Porque sumarían 12 y si el PSOE y Vox le votan en contra, pues se quedan en 14, o sea, en 13, o sea que es... Sí. Es que esa es la cuestión. Entonces depende cómo gestionen esa minoría que tienen en estos instantes. Veremos a ver cuál es el recorrido de aquí a 4 años. Es que 4 años puede pasar muchas cosas. Y tanto. Pueden pasar muchas cosas y pueden pasar
Yo creo que ahí va a haber replanteamientos, cuanto menos. Y además, durante la campaña se han estado... Yo creo que ellos, aunque el MIC empezaba muy fuerte diciendo nosotros vamos a ganar, queremos sacar 6, 7, es lo que nos dicen algunas encuestas y demás, la segunda semana de campaña ya si hablabas con ellos ya eran menos optimistas, ya te reconocían abiertamente que el Príncipe lo ganaba el PSOE y después de estar haciendo la calle ya le veían las orejitas un poquito al lobo y aunque no le querían dar crédito a lo que estaban palpando porque eran más optimistas todos, estaban viendo que realmente podía pasar lo que pasó el domingo por la noche, ¿no? Entonces, ellos mismos ya se han ido en realidad tirando guantes y esa relación que parece insalvable entre el MIC, que no deja de ser una escisión de caballas, ahí hay muchos militantes que eran de uno y ahora son de otro, incluso al revés, hay gente que empezó en política en el MIC y ahora está en caballas y al final ya ellos mismos iban tirando un poquito el guante y reconociendo que el proyecto es prácticamente idéntico y que lo que hay sobre todo son diferencias personales, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí pueden ir también los tiros, pero yo estoy convencido de que el PSOE a mitad de legislatura, de aquí a un tiempo, es darle, en cuanto huela un poquito más de sangre en ese lado de su espectro de voto, va a maniobrar para tratar de oparlos. En fin, o sea, que tú entiendes que van a desaparecer o van a estar muy cerca de la desaparición. Que el PSOE va a intentar integrarlos dentro de sus siglas de algún modo. Puede ser reconociéndoles la trayectoria, reconociéndoles la labor, integrándolos como corriente, haciéndole una buena oferta para que se integren, anunciando un pacto real de integración. O fichando algunos elementos... Es que hay varias maneras de hacerlo, fichando algunos elementos de tal o directamente a través de políticas, y esto el PSOE lo ha manejado extraordinariamente bien en los 2 últimos años y no hay más que ver los resultados, a través de determinadas políticas, con determinadas acciones, reducirle aún más su margen de maniobra y dejarlos o sea, trabajar, digamos, un poco en la línea de decir, haz lo que quieras, me da lo mismo, te acabo de merendar. Hablando de reducir margen de maniobra, nos hemos quedado sin tiempo. Así que Miguel Ángel, Pablo, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima ocasión. No sé si tendremos algunas elecciones en los próximos 6 meses, porque esto, yo no sé cuánto llevamos, por ejemplo, los últimos 10 años. Señoras y señores, estamos de vuelta y volveremos a estar con ustedes en 7 días. Sean felices.